con ustedes, conectados desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, en un hermoso día de Shabbat y a las puertas de Pesaj. Literalmente estamos a horas de empezar justamente la primera fiesta del año, la primera fiesta del reino, la primera fiesta del Malhut, justamente del Padre, en esta temporada. Y una de las cosas que tenemos que entender que claramente la fecha que corresponde claramente, que es hoy día en la noche, hoy día sábado, que coincidió, que fuese un Shabbat, ¿no es cierto?, es un portal espiritual desde los cielos hacia la tierra, hacia su pueblo. Y todas las fiestas operan de la misma manera. Efectivamente, cada fiesta es un portal espiritual donde claramente el Padre deposita sobre nosotros niveles de autoridad, de gobierno, de entendimiento, de revelación. No es un día común y corriente. De hecho, se produce una atmósfera espiritual en todo el planeta en donde todos aquellos que entendieron y están entendiendo claramente lo que viene siendo las Escrituras, empiecen a caminar y a observar y a vivir los mandamientos, particularmente las fiestas, en las fechas que ya están designadas a través de los siglos por los Shamaín, por los cielos, no por la tierra. Recordemos una cosa, y aquí vamos a desmitificar algunas cosas que son judaicas. En el judaísmo se habla mucho que son las fiestas de Israel. No, son las fiestas del Dios de Israel o son las fiestas del Elohim de Israel. Son las fiestas de Él. Nosotros no estamos haciendo una fiesta humana. Lo que ya hemos comentado más de alguna vez. Claramente están las fiestas nacionales del Estado de Israel o de la nación de Israel hoy día, que estamos hablando que son fechas que fueron establecidas por hombres. Una de las que ya comentamos hace unas semanas atrás, unos días atrás, con respecto a la fiesta de Purim, que fue hace poco tiempo, es una fiesta de hombre, no es una fiesta celestial. A fines de la temporada, a fines del año, ¿no es cierto?, que nos encontramos con la fiesta de Hanukkah, algo que es una fiesta de hombres, son mandamientos de hombres, no es una fiesta espiritual, no se abren los cielos, no pasa absolutamente nada. Sin embargo, sí ocurren con las fiestas del Padre porque Él las dejó establecidas para una memoria de todo lo que Él iba a hacer a lo largo de los siglos y algo que se va a mantener por la eternidad. Puesto que una de las cosas que nosotros bien sabemos es que dice claramente Mashiach que la Torá no va a ser abolida de ninguna forma en Mateo capítulo 5, ¿no es cierto?, y hasta que todas las cosas sean cumplidas. Y claramente las fiestas del Padre sí o sí las vamos a vivir claramente durante el gran Shabbat o a lo conocido como el milenio, cosa que estamos también a las puertas, puesto que estamos terminando ya la segunda semana de la creación. Muchas de esas cosas que estamos conversando en este momento claramente están resumidas en este ejemplar que ustedes ya bien la conocen, que se llama Conociendo la Vida Eterna. Resumen de la Escritura de principio a fin, donde claramente también analizamos algunos puntos que son realmente importantes de entenderlos para poder comprender lo que se viene más adelante dentro del mismo, la línea de tiempo que tenemos claramente en la Escritura. Y obviamente lo que se nos viene ahora, a unas horas más, es extraordinario y maravilloso, puesto que claramente se supone que cada año agregamos más niveles de entendimiento, de revelación a la misma fiesta. ¿Por qué claramente? Porque estamos empezando a conocer cómo debió haber sido y cómo el Padre en su corazón lo dejó establecido desde el principio. Porque entendemos que una de las cosas que el judaísmo ha hecho, claramente, eso juntándolo con la religión cristiana, es claramente llevarnos a cualquier lugar menos a caminar en el camino correcto y a la verdad. Ahora, ustedes bien saben que ya tenemos también el segundo libro que va en relación justamente a temas que están dentro de la Escritura y claramente que van también dentro del resumen que nosotros ya les mostramos, y es este libro, Luz en medio de las tinieblas. 17 temas, claramente, donde nosotros apuntamos a cosas muy en específico, y una de las cosas claramente que vamos hoy día a revisar, claramente va con relación a Pesaj y a lo que viene siendo justamente el sistema religioso, cómo los quiso desviar y cómo quiso confundir las cosas, acomodándolas claramente a sus dogmas, a sus doctrinas.
Así que, amados, los dejamos invitados para que puedan adquirir esos hermosos ejemplares que son para personas maduras. Claramente, el primer libro, que es Conociendo la Vida Eterna, ya les hemos comentado, tiene 3 lecturas en profundidad, lo cual implica claramente que cualquier persona que conozca, y de hecho, tanto así, nosotros ministerialmente lo tenemos considerado como parte justamente de los libros de estudio para iniciar el conocimiento y el entendimiento como un Talmidim de Mashiach, no un talmidín del ministerio, como un talmidín del Mashiach. Y claramente una persona que ya entiende a grandes rasgos claramente la escritura completa, va a empezar a entender en profundidad cada uno de los temas o cada una de las situaciones que ocurren dentro de la escritura, lo cual nos lleva a nosotros a comprender claramente el plan eterno que el Padre tiene con nosotros como sus hijos y claramente con el planeta que Él diseñó para sus hijos. Así que, amados, queden invitados para que lo puedan adquirir a través de la plataforma de Facebook. Ustedes nos mandan el correo electrónico, lo hablo por las personas que se conectan a través de la plataforma de YouTube y a través justamente del correo, de su correo electrónico, que lo colocan acá abajo en la descripción, acá en el link, ¿no es cierto?, de Facebook. Ustedes entran a la página de Facebook y ahí nos colocan su correo electrónico y le enviamos por PDF para que usted lo pueda tener en su computador, y en lo personal buscamos que sea impreso así como lo tenemos nosotros, ¿no es cierto?, para que usted pueda ir colocando sus apuntes frente a las hojas, ¿no es cierto?, donde vamos revisando cada uno de los temas. Bueno, la semana anterior estuvimos haciendo como un anticipo, como una preparación, ¿no es cierto?, para este fin de semana, para este Pesaj. Y claramente aquí vamos a comentar algunas cosas que son sumamente importantes que deben de conocer. De partida, hoy como Shabbat claramente hay que entender que es un día de reposo, es un día, ¿no es cierto?, de descanso. Pero resulta de que Pesaj en sí misma no es una fecha de reposo, porque es la primera fiesta, y de hecho tanto así es la única fiesta nocturna. Dentro de las 7 fiestas que nosotros tenemos dentro del año, la fiesta nocturna que tenemos es la fiesta de Pesaj. Una de las 2 fiestas que tenemos de sangre, puesto que dentro del calendario que nosotros tenemos, del calendario del reino, hay 2 fiestas de sangre, y una es justamente Pesaj, y la otra viene siendo ¿cuál? Yom Kippur, ¿no es cierto? Las 2 fiestas de sangre, pero esta fiesta en particular es una fiesta nocturna, puesto que es una noche de guardar, tal como lo dice la Escritura. Ahora, ¿qué ocurre? Al terminar justamente la conmemoración, la remembrancia, el volvernos a acordar de cuando nuestros padres fueron rescatados de Egipto, ¿no es cierto? En esta noche, que es la noche del 14 al 15, en el fondo, que es la noche cuando iniciamos el día 15, ¿no es cierto?, de Nisan o de Aviv, claramente entramos al día siguiente, cuando ya estamos amaneciendo, a un Shabbat, sí, a un día de reposo, porque es el primer día de los panes sin levadura, lo cual se cuentan 7 días a partir de mañana. ¿Eso qué implica? Que tenemos este Shabbat y mañana también es Shabbat, es decir, día festivo o día de descanso, y mañana también es un día de descanso. ¿Por qué lo comento de esta manera? Ojo, y otra cosa más, también eso implica que mañana es un día de convocación Kadosh, de santa convocación. Hay que reunirse claramente para conmemorar y para entender claramente cuáles son los planes que el Padre tiene, y obviamente posterior a eso, si nosotros revisamos la Escritura, nos encontramos con que en el 7º día de los panes, de los matzot, de los panes sin levadura, también hay una convocación Kadosh, una santa convocación. Entonces, aquí tenemos que darnos cuenta que hay ciertas cosas que nosotros hemos dejado de experimentar y de vivir por causa del sistema religioso. ¿Por qué? Porque no nos estamos apegando a la Escritura. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo en este tiempo de reforma? En un tiempo en el cual ustedes recuerden que estamos en un momento claramente profético, que es la restauración de todas las cosas. Algo que fue justamente en la fiesta de Shavuot, la fiesta de, entre comillas, Pentecostés, está profetizado claramente por Kefas, que claramente Mashiach no va a volver hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. O sea, cuando todo ya esté restaurado, Él va a venir nuevamente. Ahora, a eso hay que añadirle algo que Mashiach mismo dijo, que el fin vendría hasta que se extendiese el mensaje de la Besorá del Malhut de Shamaim, del Malhut del Rey, del reino de los cielos, ¿no es cierto?, a todas las naciones, porque en todas las naciones
hay dispersos hijos de Israel claramente que tienen que entrar al nuevo pacto. Hay que entender una cosa. Hay que comprender que existen 3 códigos que ya lo hemos conversado más de alguna vez, y esos 3 códigos están dispersos en todas las naciones. Tienen la simiente de Elohim, tienen la simiente de Abraham por causa de la emuná, y tienen la simiente de Jacob o la simiente de Israel, corresponde a cualquiera de las 12 tribus de Israel. Y es a ellos a los que envió justamente Mashiach, ustedes ya lo conocen, Mateo 28, donde se conoce como título la Gran Comisión, que es justamente ir a todas las naciones buscando y haciendo discípulos, talmidim, ¿no es cierto?, en todas las naciones, porque en todas las naciones están dispersos los hijos de Israel por causa de los siglos de deportación que han habido en el pasado y por causa de que ellos mismos no quisieron volver, o algunos no volvieron por cualquier tipo de circunstancia, y se quedaron en esas regiones y de ahí se multiplicaron. Y de ahí muchos de ellos siguieron moviéndose a otras naciones y a otras regiones, y eso es lo que ha producido claramente que hoy día estemos dispersos en todas las naciones, y claramente Chile, Argentina, y usted puede ir viendo cuántas comunidades, inclusive solamente israelitas, no creyentes, claramente en Mashiach, existen hoy en el planeta. Pero ahí estamos nosotros, los que quizás ni siquiera sabíamos que pertenecíamos justamente a una de las 12 tribus de Israel, pero sí creímos en el mensaje de Teshuvah, de arrepentimiento, y que el Malhut Hashamayim, que el reino de los cielos se estaba acercando. Entonces, ¿qué ocurre? En esta noche, que es noche de Pesaj, ¿no es cierto?, es noche de guardar, estamos conmemorando un doble acontecimiento. Y de hecho, el tema de hoy son los 2 Pesaj y los 2 Egiptos, porque existe claramente un Egipto que es natural, que es la nación de Egipto, y hay un Egipto que es espiritual, que corresponde al sistema que tiene el mundo, ya que lo que nosotros hemos logrado entender a través de la escritura misma, claramente cuando Mashiach nos viene a rescatar, nos rescata del mundo. Y el mundo, ¿a quién representa? Claramente representa a Egipto, donde están todas las cosas que no se deben hacer. ¿Por qué el Padre primeramente rescató a nuestra nación de Egipto? Lo conocemos claramente, por la servidumbre, por la esclavitud que claramente tenía ahí. Ahora yo pregunto, ¿una persona que está en el reino de las tinieblas no es esclava del pecado? ¿No está en una servidumbre al pecado? ¿Se da cuenta? Entonces, cuando Mashiach se manifiesta como ese Elohim, el Cordero de Dios, ¿no es cierto?, que quita, primero que todo, el pecado del mundo, ahí estamos hablando puntualmente del pecado que corresponde a la fiesta de Yom Kippur. Pero cuando hablamos de redención, recordemos que la palabra redención viene de la mano de la palabra rescate o sacar, ¿no es cierto?, de una esclavitud, literalmente hablando, redimir. Entonces la sangre de Mashiach nos redime y nos perdona los pecados, es decir, opera en las 2 fiestas. Estamos hablando claramente, las 2 fiestas de sangre, Pesaj y Yom Kippur. Ahora, vamos a revisar algunas cosas que yo creo que más de alguno de ustedes quizás no las conoce, y el que lo conoce, qué bueno, porque así claramente usted va a poder justamente consolidar lo que ya conoce y poder expandirlo y sembrarlo claramente en otras partes. La palabra Egipto es una palabra que está actualizada, digamos modernizada, y claramente ahí tenemos muy de la mano al ámbito británico en su momento para cambiar el nombre, porque el nombre original usted bien sabe que en el hebreo es Mitzraim. Ahora, la pregunta, Mitzraim, ¿quién vendría siendo? Génesis capítulo 10, verso 6, usted se va a dar cuenta quiénes son los hijos de Cam. ¿Se acuerdan de los 3 hijos de Noé? Shem, Cam y Jafet, o Jefet, ¿no es cierto? Bueno, los hijos de Cam son 4, y son Cush, Mitzraim, Put y Kenan. Entonces, ¿qué ocurre? Entre Mitzraim y Kenan vemos claramente que son hermanos, y usted se podrá dar cuenta del por qué claramente las conductas que ellos tenían a niveles paganas, por decirlo de alguna manera, eran curiosamente muy similares. ¿Por qué? Porque tenían el mismo padre, que fue Cam, quien vio la desnudez de Noé, cuando claramente él se le pasaron las copas, se emborrachó, dice la escritura, ¿no es cierto?, para el primer día del año, que justamente él estaba conmemorando el rescate que habían tenido de alguna forma con respecto al tema del diluvio. Y el primer día del año es
Rosh Hashanah. Y eso es lo que él estaba celebrando. Y es ahí donde claramente se le pasaron las copas, que nosotros ya conocemos, y ese fue a su tienda y quedó semidesnudo, y es ahí donde justamente viene Cam y conocemos el resto de la historia, ¿no es cierto? Bueno, esa mentalidad que nosotros estamos viendo ahí en Cam, ¿no es cierto? Fíjense después sus hijos. Aquí tenemos a Mitzraim y tenemos a Kenan. Entonces resulta que en Mitzraim, ¿no es cierto? Es ahí donde justamente se quedó digamos, el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Jacob entró juntamente con sus hijos, ¿no es cierto? Con las tribus, y entraron 70, 75 personas, lo digo así, porque dependiendo de la traducción, si es una traducción masorética o es la Septuaginta, hay diferencias de números, sí, y efectivamente es así. En una aparece 70 personas que bajaron a Egipto y otra dice que fueron 75, pero no vamos a entrar a discutir eso. Ahora, el punto es lo siguiente, Mitzraim, ¿qué significa en hebreo? ¿Qué significa Mitzraim? Resulta que aquí es muy interesante entender el nombre de Mitzraim porque a la larga estamos viendo exactamente el paralelismo que lo estamos viendo con respecto al tema del mundo. Mitzraim implica la siguiente traducción porque hay formas de, usted bien sabe que en el hebreo no hay solo una definición particular muchas veces para una palabra, sino que se desenvuelve y se desarrolla en varios significados. Bueno, escuche muy bien esto. Mitzraim significa estrechez, limitaciones o restricciones. Eso significa el nombre Mitzraim. Ahora, imagínese la mente de Cam de colocarle ese nombre a su hijo. O sea, es como curioso por decirlo menos, ¿no es cierto? Bueno, no vamos a analizar eso, pero usted lo que tiene que entender que Mitzraim implica, su significado en el hebreo es estrechez, limitaciones o restricciones. Si usted se da cuenta, de alguna manera están interrelacionadas entre ellas. Una estrechez claramente me produce una limitación, ¿no es cierto?, para ciertas cosas que a la vez también me produce restricciones para otras, ¿no es cierto? Ahora, el estar claramente en este sistema es claramente un sistema político, si lo miramos de alguna forma, tiránico. Porque obviamente si estamos en Mitzraim y tenemos estrechez, limitaciones y hay restricciones, que políticamente si usted lo mira, ¿eso qué significa? Es una tiranía. Y si es tiranía, claramente hay un sometimiento, opresión y esclavitud. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando entendemos cuál es el significado del nombre del cual el Padre nos sacó, claramente tenemos clarísimo que operan todas estas cosas de por medio. ¿O no había opresión sobre nuestra nación cuando estaban allá en Egipto? ¿O acaso no estaban bajo un sometimiento para llegar al tema de la esclavitud? Por supuesto que lo había. Ahora le pregunto, ¿eso no existe en el mundo? ¿Acaso el mundo no está sometido al pecado, a la idolatría, a la brujería, a la maledicencia, sumisille, muerte, todo lo que usted se puede imaginar? De hecho, yo pregunto, ¿qué nación hoy día no está con su sistema social en forma impecable como corresponde? Todas tienen algo. ¿Para qué hablamos de Latinoamérica? ¿Para qué hablamos de lo que está pasando claramente en Medio Oriente? Entonces, ¿hay shalom? ¿Hay justicia? Pregunto, ¿cuáles son los tres pilares del Malhut, los tres pilares del reino? ¿Se acuerda usted? Ya, justicia, shalom y gozo, porque es una cosa va con la otra. De hecho, no se puede cambiar el orden, porque si no, claramente no le va a dar el producto que corresponde. Si hay justicia, por consecuencia va a haber shalom, va a haber paz. Y si hay shalom, por consecuencia la gente va a estar contenta. O le pregunto lo siguiente, ¿en su nación las personas están alegres, están contentas por el sistema que están viviendo a niveles políticos? O sea, hay shalom, porque hay seguridad, no hay asaltos, no hay muertes. Aquí en Sudamérica está ocurriendo eso. Si hay asaltos, hay muerte, hay crimen organizado, hay un sistema de drogadicción a niveles como nunca antes ha habido, al menos acá en Chile. Entonces usted se puede dar cuenta, ¿quién está gobernando? ¿La justicia? No. Por lo tanto no hay shalom y por lo tanto no hay gozo. Hay un descontento absoluto en todo el planeta. Existe exactamente eso. Ahora, ¿es un plan del enemigo que eso ocurra? Por supuesto que sí, porque resulta que si eso no ocurre, y ahí está el trasfondo de lo que está pasando a nivel espiritual, es producir un desequilibrio a nivel global. ¿Para qué? Para que entre el anti-Mashiach a producir claramente lo contrario. Una supuesta paz mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, aquí lo que tenemos que darnos cuenta, Mitzraim
claramente refleja en un pequeño cosmos claramente lo que efectivamente después el mundo entero iba a manifestar. Brujería, hechicería, ya lo vimos, y hay una esclavitud al pecado. Entonces, el punto es lo siguiente: ¿qué fue lo que vino justamente a traer Mashiach a nosotros en este tiempo? Porque primeramente ya se había hecho claramente en lo físico, en la nación de Mitzrayim, ¿no es cierto?, en el país, hace aproximadamente 3.500 años atrás, y ahora, hace 2.000 años atrás, claramente Mashiach lo hace a través de su propia sangre, el sacarnos del sistema del mundo y traernos nuevamente, claramente, al entendimiento y el conocimiento del Malhut de Yahweh. Ahora, para que entremos en Escritura, Éxodo capítulo 6, verso 6 en adelante vamos a leer. Y esto hoy día lo estamos entregando y estamos justamente ministrando más temprano, porque lo más probable que si alguno aún todavía no ha tomado la decisión de celebrar Pesaj como corresponde, lo más probable que le va a ayudar lo que hoy día vamos a revisar, porque si tiene alguna carne con hueso, ideal sería que es un poco el simbolismo claramente del cordero, si es que no tiene carne de cordero, porque sí va a ser Pesaj como corresponde, tiene que tener las hierbas amargas y tiene que tener el matzá. El matzá lo puede hacer usted sin ningún problema, no tiene por qué estarlo comprando. Si lo quiere comprar, perfecto, pero hoy día claramente ya no puede hacer ningún tipo de transacción, porque es Shabbat. Entonces, viendo los elementos que puede tener en casa, usted puede empezar a tomar claramente esta hermosa fiesta, esta temporada, si es que alcanza. Si no, organícese como corresponde para que el próximo año usted pueda vivir claramente la fiesta y usted se va a dar cuenta cómo va cambiando en usted justamente la percepción de lo que implica justamente vivir un mandamiento y claramente vivir las fiestas del Padre, porque claramente a uno no lo deja igual. O sea, no pasa desapercibida la fiesta. No es una fiesta del mundo, no, es algo espiritual. Por lo tanto, es un alimento y una experiencia para nuestro ruach y un nivel de entendimiento claramente para nuestra alma espiritual. Ahora, Éxodo capítulo 6, verso 6, dice así: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahweh, y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y los tomaré por mi pueblo, y seré su Elohim, y ustedes sabrán que yo soy Yahweh su Elohim, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Mitzrayim de Egipto. Fíjese una cosa, yo le quiero poner ojo en lo siguiente: los sacaré, los libraré, los redimiré y los tomaré. Aquí tiene 4 declaraciones del Padre para nuestra nación. Vuelvo a leer: por tanto dirás a los hijos de Israel, a los Ben Israel, yo soy Yahweh y yo los sacaré de debajo de las pesadas tareas, ¿no es cierto?, de Egipto, los libraré de su servidumbre, los redimiré. Recuerden que la palabra redención es rescate, ¿no es cierto?, ¿ya? Los con brazo extendido y con juicios grandes, y los tomaré por mi pueblo. Es decir, en ese instante oficialmente ellos no tenían un Elohim que estuviese activos con ellos. Ustedes bien saben, 430 años en Mitzrayim. Una de las cosas que dejar sumamente claro, y creo que ya lo había ministrado, el tiempo que estuvimos en Mitzrayim son 430 años, pero no son 430 años de esclavitud. Eso que hay que dejarlo sumamente claro. El último tiempo fue de esclavitud, pero no estamos hablando de los 430. Cuando nosotros hablamos del tiempo que estuvo Israel en Egipto es una cosa, pero a eso al final del tiempo se transformó en esclavitud. Eso hay que dejarlo y hay que ser justo con respecto a ese tema. No se puede estar mintiendo de partida, porque cuando Jacob llegó con las 12 tribus, justamente recibidos por José a la tierra de Gosén, de hecho, fue maravilloso para todos ellos, para todos nosotros en el fondo, digámoslo así, ¿no es cierto? Porque hubo shalom, Faraón respaldaba todo lo que José hacía y durante muchos años las cosas estuvieron absolutamente normales y bien dentro de ese tiempo. Lo que ocurrió fue cuando murió José, que ahí cambiaron un poco las cosas y ahí la mirada de Faraón para nuestra nación fue distinta, ¿no es cierto? Pero por eso tenemos que ser justos con respecto al tema de los tiempos. Ahora, el Padre, ¿qué es lo que va a hacer acá? Va a hacer 4 cosas. Nos va a sacar, nos va a librar, nos va a redimir y nos va a tomar como su herencia, como su pueblo, ¿no es cierto? Y seré su Elohim.
y ustedes sabrán que yo soy Yahweh su Elohim, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Éxodo capítulo 6, verso 6 y verso 7 es lo que acabamos de leer. Ahora vamos a seguir avanzando. Ya estamos entrando justamente a la fecha en Éxodo capítulo 12, donde claramente se va a producir lo que nosotros bien conocemos, la noche o la fiesta de Pesaj. La palabra Pesaj, no sé si ustedes lo saben, significa pasar por alto, pasar por encima. De hecho, en inglés le llaman Passover, o sea, por encima, y es literal. Ahí está más como correcta la traducción, pero Pesaj significa pasar por encima. Entonces dice así en capítulo 12, vamos al verso 3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tomen cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. ¿Se entiende lo que se está diciendo? No es ninguna cosa complicada entender este tema, porque hay que saber y comprender que son técnicamente vecinos, casas muy cercanas, ¿no es cierto? Entonces se juntaban toda una misma familia en esa misma casa a comer el cordero, porque el cordero más grande para que se pueda repartir entre todos. Miren lo que pasa acá. El animal, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir acá el verso 4 ya. Más si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre harás la cuenta sobre el cordero. Bien sabemos que los varones comemos más que las mujeres. Entonces ahí está claramente. Conforme al comer, o sea, de hecho, el hombre no tiene que quedar con hambre, ni la mujer tiene que quedar con hambre, ni sus hijos van a quedar con hambre. Conforme al comer de cada uno, ¿no es cierto? Harás la cuenta sobre el cordero. 5. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomarás de las ovejas o de las cabras. No hay ningún problema eso. Y lo guardarás hasta el día 14, que es hoy día de este mes, y lo inmolará, ¿no es cierto?, toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. La palabra inmolar, ¿usted entiende lo que significa inmolar? Sumamente simple. Usted lo puede leer de otra forma también, que es sacrificar la víctima, es decir, sacrificar el cordero. Eso implica lo que está diciendo allá. Y lo sacrificarás durante toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Es decir, al acabarse el día 14 y entrando el día 15. Estamos hablando literalmente cuando aparece el lucero. Cuando aparece el lucero empieza claramente el día siguiente, ¿no es cierto? Entonces ahí están las 2 tardes. Entonces al anochecer, que sería la otra forma también de decirlo, ahí se va justamente, dice, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras y lo guardarás hasta el día 14 de este mes y lo inmolará, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, en ese instante se va a hacer justamente la muerte, ¿ya? Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas y lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, hoy día en la noche, y observen muy bien lo que estamos leyendo. Y pongan mucha atención a esto, porque acá están los elementos constitutivos dentro del Seder de Pesaj, las cosas que deben de existir claramente en la fiesta de Pesaj. Verso 8, y aquella noche comerán, porque se da cuenta que es una fiesta de noche, está clarísimo acá, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y matzot, es decir, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. 3 elementos, carne, panes sin levadura y las hierbas amargas. Hierbas amargas, perejil, cilantro, algunas personas inclusive hasta ramas de apio, algo que no sea dulce, claramente amargo, hierbas amargas. Yo no sé si ustedes lo entienden, pero claramente esto tiene una connotación espiritual, porque las hierbas amargas operan dentro del ámbito, de hecho esas hierbas amargas se colocan en un tazón
con agua y con sal, como con salmuera, y al comerse las hierbas amargas dentro de la misma, justamente el mismo Seder de Pesaj, está recordando la amargura de la esclavitud y las lágrimas que se soltaron durante ese periodo de tiempo. Por eso es el agua con sal. No aparece estipulado acá, pero con el pasar del tiempo se entendió que así era. Ya. Hay una cosa, no es claramente un mandamiento, pero las hierbas amargas obedecen claramente a la amargura de la esclavitud. Y claramente los panes sin levadura, ¿no es cierto? Sabemos que claramente Israel no preparó nada para salir en esa noche, sin embargo tenía la masa lista para poderla justamente haber hecho pan, y como no pudo leudarse, se tomaron las masas sin leudar y se echaron claramente a los sacos, a las mantas, ¿no es cierto? Y se las llevaron en esa noche cuando tuvieron que salir claramente, poco menos que ahí la cosa fue muy distinta, empujados por Faraón para que se fueran. Bueno, sigo avanzando. Ya, verso 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura, con matzot y con hierbas amargas. Ninguna cosa comerás de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza, con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejarás de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarás en el fuego. Es decir, estamos hablando de los huesos y todas las cosas que claramente no se comen, se dejan ahí para que se quemen. No se puede comer claramente el hueso, ¿no es cierto? Estamos hablando de cosas que están preestablecidas y ordenadas por el Padre, ¿ya? Y lo comerás así, ceñidos sus lomos, su calzado en sus pies, y su vara, dice bordón quizá en la versión suya, ¿no es cierto? Y su vara en su mano, y lo comerás apresuradamente. Es el Pesaj de Yahweh, es decir, es la fiesta del Padre. ¿Y por qué tenía que ser apresuradamente? Porque cuando ya todos hubiesen cenado, todos hubiesen comido, todos hubiesen experimentado este mandamiento que vendría siendo la primera fiesta del reino para nuestra nación de Israel, algo tenía que ocurrir después. Sigo avanzando. Verso 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Misraim o de Egipto y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y aquí vemos cuántas plagas fueron. 10. Entonces aquí vemos que los 10 dioses principales que tenía claramente Egipto fueron justamente ejecutados, fueron enjuiciados, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Yo, Yahweh, y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Mitzraim. Ahora, si ustedes estamos ahí en Éxodo 12, baje al verso 46 particularmente, porque quiero añadir algo más que va dentro del ámbito del Cordero. ¿Ya? Dice en el verso 46, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo. Sumamente importante esto que yo quiero dejarlo en claro. Verso 46, se comerá en una casa, no llevarás de aquella carne fuera de ella, o sea, no tienes por qué sacarla, que se queda en esa casa, y tampoco puede quebrarse ningún hueso. Son especificaciones sumamente puntuales con respecto al tema de la víctima de Pesaj o a la ofrenda de Pesaj, ¿no es cierto? Ahora, suban al verso 29, veamos qué es lo que ocurrió. ¿Y a qué hora fue? Yo no sé si usted sabe a qué hora esto empezó ya a ocurrir espiritualmente, todo lo que tenía que trascender posterior a la cena de Pesaj. Verso 29, y aconteció que a la medianoche, 12 de la noche para que lo podamos entender en la mentalidad occidental, ¿no es cierto? Y aconteció que a la medianoche Yahweh hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. 30. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, en Misraim, porque no había casa donde no hubiese un muerto. ¿Se da cuenta? Eso fue lo que ocurrió
claramente esa noche. A la medianoche de hoy día se produce el juicio sobre Mitzraim. Entonces, usted se puede dar cuenta cuando empezamos a nosotros a conocer las fechas, conocer las disposiciones de los tiempos espirituales, claramente por parte del reino, para nosotros claramente no es un día común y corriente. Cuando nosotros el año anterior estuvimos justamente en esta misma noche de Pesaj, ¿no es cierto? Y estábamos leyendo estas escrituras, sabíamos que en poco tiempo más iba a venir el juicio en esa época, hace 3.500 años atrás, sobre la tierra de Mitzraim. Y iba a ocurrir esto que nosotros estamos leyendo hoy. Murieron todos los primogénitos de hombres y de animales. Y una de las cosas importantes, que aquí no hay distinción, aquí todos por igual, desde el más grande hasta el más pequeño, inclusive al que ya estaba en corrupción. Fíjese una cosa, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. O sea, la persona que había sido considerada que era un ladrón o qué sé yo, una persona que estaba fuera de las leyes de Egipto, hasta ese niño o ese joven, ¿no es cierto? Porque no se puede pensar que sea el primogénito un niño, no puede ser un varón, 30 años, qué sé yo, murió. Muchas veces esto se estereotipa como que eran puros niños, no, primogénito, no está hablando de qué edad, dice primogénito, el que nació primero. Tanto así que dentro de la misma casa, lo más probable es que el esposo haya sido primogénito en su familia y también murió. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso dice claramente acá, no había casa donde no hubiese un muerto. O sea, mínimo un muerto. Porque claramente el que tenía hijos, el primer hijo, automáticamente murió. Pero ese hombre, ese varón, ese padre, había sido primogénito también y se fue, también murió. Por eso dice claramente, no hubiese un muerto. O sea, estamos hablando mínimo un muerto, porque en alguna casa lo más probable es que habían dos. El padre y el hijo. ¿Se fija? Bueno, usted se da cuenta que aquí tenemos ya la atmósfera preparada para lo que se va a experimentar y se puede vivir claramente en la fiesta de Pesaj en esta noche, entendiendo todo lo que ocurrió justamente hace 3.500 años atrás. Ahora quiero referirme a algo, porque vamos a entrar ya, vamos a avanzar en el tiempo y vamos a entrar a los tiempos de Mashiach, ¿no es cierto? A esa noche claramente que él tuvo el ceder de Pesaj. Una de las cosas que tenemos que entender, él, dentro del ámbito de la cultura de la época, ¿no es cierto?, de nuestra nación, hace 2000 años atrás, cada uno de los rabinos, su grupo de talmidim, de sus discípulos, él se encargaba de enseñarle el ceder, los pasos o el orden de Pesaj. Y eso lo hacía no claramente el 14, porque ese día tienen que estar todos en familia, en casa, sino que se hacía el día anterior, el día 13, es decir, la noche anterior. Si hoy, en la noche, que es Shabbat, ¿no es cierto?, se va a hacer la noche de la fiesta de Pesaj, porque hoy es el 14, entrando al 15, ¿no es cierto?, quiere decir que Mashiach tuvo la noche, anoche, tuvo justamente, el anochecer de ayer, tuvo justamente el ceder de Pesaj con sus talmidim. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener claro para que se pueda entender, porque si no, ¿cómo iba a ser él el cordero para la fiesta de Pesaj? Iba a estar fuera de la fecha, absolutamente. Entonces, para que se cumpliese, que él fuese el cordero que se iba a colocar para la fiesta de Pesaj, tenía que caer claramente su muerte en el día 14, tal cual como ocurre para la fiesta de Pesaj. Entonces, Juan, capítulo 6, verso 50, y aquí vamos a conectarnos con lo que estuvimos revisando la semana anterior. Juan, capítulo 6, verso 50. Cuando Mashiach está mostrando claramente el matzá dentro de lo que viene siendo justamente el ceder de Pesaj, que vimos que hay tres elementos que están operativos 100% conforme a la Torá, ¿no es cierto?, para esta fiesta, es la carne de cordero, los matzá, ¿no es cierto?, o los matzot, ¿no es cierto?, los matzot, no, el matzá, ¿no es cierto?, o los matzot, y las hierbas amargas. Y acá dice con respecto al tema del matzá, verso 50 de Juan 6. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
Cuando habla claramente por la vía del mundo, está hablando de Israel sin Torah, que estamos hablando de la casa del norte. ¿Ya? Verso 53, Yeshua les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Ben-Hadam y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, pero no es para el cuerpo, es para el ruaj, es para el espíritu. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Lo que estamos viendo acá claramente es parte de lo que incluye la noche de Pesaj, pero aquí tiene usted los fundamentos para lo que vendría siendo más adelante la cena del Adón, la que nosotros vivimos y comemos todos los Shabbat. En cada Shabbat nosotros tenemos la cena del Adón porque es un estatuto que dejó Mashiach puesto y que posteriormente lo ordena y lo enseña Rav Shaul. No voy a entrar en este tema hoy día, porque no es lo que nos convoca. Más adelante quizás vamos a revisar el tema de la cena y vamos a ver los pasajes y vamos viendo cómo claramente las bases claramente de la cena del Adón están en Pesaj, claramente. ¿Ya? Ahora, ¿por qué comento todo este tema? Porque hay que entender que el beber la sangre tendría que haber habido un líquido dentro de los elementos que están constituidos para la noche de Pesaj. Pero resulta que nosotros vemos acá en Éxodo que no estaba contemplado el vino. Ahora, el vino se añade con el tiempo a causa de claramente que se transforma oficialmente, no en lo que se está viviendo en ese momento en Egipto, sino que claramente una conmemoración de lo que ocurrió en esa época, pero ya con un ambiente bastante más tranquilo, no con la tensión que había en esa noche claramente, y sí, se hace una fiesta claramente, donde claramente para que haya una fiesta tiene que haber vino. Y ahí apareció el vino, que es un elemento festivo claramente para el Seder de Pesaj. Pero aún más, ¿por qué le mostré Éxodo capítulo 6? Porque esos cuatro declaraciones que el Padre hizo para Israel, resulta que el pueblo de Israel lo tomó para tener 4 copas de vino para el Seder de Pesaj, algo que ya vimos justamente el año pasado, que toqué el tema de las 4 copas, pero aquí lo voy a incorporar para poder orientarlo en todo lo que nos viene por delante, porque bien les digo, en cada temporada, en cada año sí o sí vamos a tener mayor nivel de revelación de las mismas fiestas, porque toda la Escritura siempre nos habla, pero no siempre los entendemos, no siempre le hemos tomado el peso a las palabras o a los pasajes que estamos leyendo. Pero claramente cuando uno está estudiando la Escritura se da cuenta que esto fue por esto entonces, esto lo dijo por esto. Y claramente, a medida que vamos conociendo más del Padre y más la Escritura, más luz tenemos de ella. Algo que dice claramente en los Salmos, en tu luz veremos luz. Y es así lo que ha ocurrido. Ahora, si vemos claramente en Éxodo capítulo 6, que fue lo que vimos hace un instante atrás, vemos que hay 4 declaraciones. Y resulta que aquí cada una de estas 4 copas obedece a una de estas declaraciones. Observe lo siguiente, la primera copa dice claramente, estoy hablando ya del Seder de Pesaj, ya para lo que se va a hacer vivir en la noche, ¿no es cierto? La primera copa dice que nos saca de las tareas pesadas. A esa copa se le llama la copa de la aflicción o de la santificación, o sea, del apartarnos. Recuerde que la palabra Kadosh es apartado, Kadoshim apartados, y la santificación es apartarnos claramente, ¿no es cierto? Y de la salvación. Repito nuevamente, la primera copa nos saca de las tareas pesadas, lo cual implica, nos saca de la aflicción, nos santifica para la salvación. La segunda copa, nos libra de la servidumbre. Y usted puede revisar nuevamente Éxodo 6 y 7 y se va a dar cuenta que son las mismas palabras, ¿no es cierto? Nos libra de la servidumbre y claramente eso implica del juicio, de la liberación y paso al Mar Rojo. Eso implica la segunda copa, ¿ya? La tercera copa dice así, y dice claramente, los voy a redimir. Es la copa de la redención y es la copa de la bendición. ¿Ya? La copa de la bendición y la copa de la redención. Es así como se entiende dentro de la tradición hebrea. Y luego vamos a hablar, porque ustedes me dirán, pero es una tradición humana, es un mandamiento de hombre. Tranquilo,
Sabemos que es así, pero ya se los voy a explicar cómo esto opera y por qué Mashiach sí lo dejó dentro del Seder de Pesaj, ¿ya? Entonces, la tercera copa nos redime, que es la copa de la bendición o la copa de la redención. Y recordemos claramente que redimir vendría siendo rescatar o sacar de la esclavitud por medio de un precio. Y la cuarta copa, dice, nos tomará como pueblo. Es la copa que nos toma el Padre a nosotros como su pueblo, como su nación. Y ahí viene claramente la alabanza Jalel, que se dice, ¿no es cierto?, claramente en hebreo, la alabanza al Padre. Ahora, yo no sé si ustedes saben, existen 6 salmos que se leen o bien se cantan, ¿no es cierto?, dependiendo, en Israel claramente lo cantan. Ustedes bien saben que la música es parte de idiosincrasia y pueden ponerle música hasta un texto, a cualquier texto le ponen música. Y ellos lo que hacen justamente, cantan estos 6 salmos. Ahora, existe, usted busca, va a encontrar el Salmo 114 con música y va a encontrar la canción, por decirlo de alguna forma, del Salmo 114 con música. Y usted busque, va a encontrarlo. Ahora, le comento, 6 salmos se leen justamente en esta fiesta de Pesaj. Y se leen, al principio se leen 2 y después al final se leen 4. ¿Ya? Eso lo vamos a ver luego, que se lo voy a mostrar. Vamos a irnos a Mateo, capítulo 26, verso 26 en adelante. Recordamos, las 4 copas obedecían a las 4 declaraciones que el Padre le dijo a Moshe que iba a hacer justamente con la nación de Israel. Y lo acabamos de revisar. Ahora, en Mateo 26, verso 26, vamos a ver aquí, en detalle, ya dentro de la noche de Pesaj, o de la noche previa a Pesaj, la noche que celebra justamente Mashiach con sus talmidim, lo siguiente. Y mientras comían, tomó Yeshua el matzá y bendijo, y lo partió y dio a sus talmidim y dijo, tomen, comen, esto es mi cuerpo, ¿no es cierto? Y el verso 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora, ¿qué copa es esa? La tercera copa. ¿Por qué? Porque resulta que sabemos claramente que la tercera copa es la copa de la redención, ¿no es cierto? Que es la copa de la bendición, es decir, cuando nos rescatan, y para eso tiene que haber un cordero, tiene que estar la sangre del cordero, ¿no es cierto? Porque el pueblo de Israel, si no le ha puesto la sangre del cordero, ¿no es cierto?, sobre los dinteles, no escapa de Israel, de Egipto. Muere como murieron el resto, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la sangre del cordero, ¿no es cierto?, que los redimió, ¿no es cierto? Aquí está la tercera copa, habla de la redención, que fue lo que vimos recién, ¿no es cierto? Entonces, verso 28, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahí está, ¿no es cierto? Y esa es la tercera copa. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el Malhut de mi Padre. Y aquí les quiero mostrar lo siguiente. Entonces faltaba una copa más. Por eso dice claramente acá, y les digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid, o sea, no voy a tomar la cuarta copa. ¿Qué es lo que dice la cuarta copa? La cuarta copa dice que Él nos toma como pueblo. Entonces, fíjense lo siguiente, si la cuarta copa es la que nos toma el Padre como pueblo, estoy hablando en el Seder de Pesaj de la salida de Egipto, ahora el Seder de Pesaj toma doble sentido, la cuarta copa dice claramente Mashiach, ahora yo no la voy a beber, hasta que la beba con ustedes en el Malhut. Eso viene siendo justamente la cena de las bodas del Cordero, ¿ya? Ahí voy justamente a beberla con ustedes. ¿Por qué? Porque a los que van a ser parte, a ellos que los voy a tomar como pueblo, con ellos yo voy a tomar justamente esta última copa. ¿Se da cuenta? Por eso dicen, no, esta copa, ok, ahora yo no bebo más, no voy a la cuarta copa, no sé, ¿por qué? Hasta el día en que la beba nueva con ustedes en el Malhut de mi Padre. Ahí está la cuarta copa. ¿Por qué? Porque la cuarta copa es cuando Él nos toma como pueblo. Y el punto es lo siguiente, ¿eso cuándo va a ocurrir? Para la fiesta de Yom Teruah, ¿no
¿no es cierto?, la fiesta de las trompetas, cuando venga justamente el día del rescate. En ese momento que Él nos rescata físicamente, porque estamos dándonos cuenta que todo el proceso de nuestra salvación y de redención claramente tiene un proceso que no es lo que ocurrió justamente para la noche de Pesaj, ¿no es cierto?, porque esa noche de Egipto, esa misma noche salieron y conocieron que pasaron el Mar Rojo, etcétera, etcétera, llegaron a recibir la Torá 50 días después, claramente a los pies del monte Sinaí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora, durante estos 2000 años que el Padre está esperando que muchos de sus hijos hagan teshuvá y vuelvan nuevamente a su camino, para ese día del sonido del shofar, la fiesta de Yom Teruah, vamos a ser alzados y ahí justamente se va a cumplir lo que Mashiach dijo. Ahí dijo claramente, y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo, ¿no es cierto?, con ustedes en el Malhut de mi Padre. ¿Y cuándo va a ser eso? Ese día. Ahora, y cuando hubieron cantado el himno, verso 30, ¿no es cierto?, salieron al monte de los olivos. Allí se puede dar cuenta de que sí, claramente estaba dentro del Seder el canto de un himno, y en este caso, el canto de un salmo. Y la pregunta, ¿qué salmo puede haber sido? Les cuento lo siguiente. ¿Cuáles son los 6 salmos que se leen? Se leen del Salmo 113 al 118. El 113 y el 114 se leen al principio, al inicio del Seder, al principio claramente de la fiesta. Ahí se toman las primeras 2 copas y luego de la cena, cuando se comió el cordero y todo lo que nosotros ya conocemos, los elementos, ¿no es cierto?, al final se lee los últimos 4 y el último es el 118. Y da la sensación, no lo puedo decir así porque no está registrado, da la sensación que el Salmo 118 fue el que se leyó en ese instante cuando ellos salieron. Creíamos en el pasado que era el 114, pero parece que no. Por lo que estamos viendo y entendiendo, pues estamos aprendiendo y escudriñando y revisando para poder ser los más fidedignos posible, para poder enseñar lo más correcto posible, ¿no es cierto?, a ustedes. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y eso implica claramente que haya sido lo más probable el Salmo 118. Ahora, vamos aquí mismo en Mateo 26, vamos a bajar al verso 36. Dice así: entonces llegó Yeshua con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus talmidín: siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Yeshua les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La pregunta, estábamos recién viendo el tema de las copas. Aquí él está hablando de la copa. ¿Y de qué copa está hablando? De la tercera copa. Porque la tercera copa es la copa de la redención. Y fíjense lo siguiente, él mismo dijo acá en el verso 28, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es decir, le dijo al Padre, si es posible que esta copa yo no la tenga que tomar, no la tenga que vivir, no tenga que yo ser muerto, que sea, pero no quiero que se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces, usted se puede dar cuenta que en esta declaración de Mashiach aquí hay 2 elementos importantísimos que quizás no muchos lo han logrado ver. Por eso declara: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, que es la tercera copa, que es la sangre de él, su muerte. ¿Quién está hablando ahí? El alma de Mashiach. Y mire que después cuando su Ruach habla, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, el Ruach le está diciendo, no, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque tu voluntad es la buena, agradable y perfecta. Entonces, aquí hay muchos elementos que nosotros cuando vamos leyendo en el Ruach, claramente Él mismo nos va revelando y nos va abriendo el entendimiento para comprender lo que estamos leyendo. Pero fíjense que aquí está la copa nuevamente. Sí, la tercera copa, que es la copa de la redención, donde iba a estar justamente su sangre. Y Él mismo lo dijo, esta copa, ¿no es cierto?,
es cierto? Dijo, tomando la copa, verso 27, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es decir, esta es mi sangre. Claramente, la tercera copa. ¿Y qué es lo que está diciendo acá abajo? Si es posible que esta tercera copa, que pase de mí, su alma. Y por eso él mismo dice, mi alma está muy triste. Arriba, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Su alma sigue hablando y le dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y él, en su integridad, en su ruaj, dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Se da cuenta? Todas estas cosas, cuando nosotros empezamos a mirar con los ojos del ruaj, claramente toma una dimensión totalmente distinta y vamos dándonos cuenta cómo el alma habla y cómo su ruaj habla. No es casualidad que en los salmos David le diga, alma mía, alaba al Eterno. ¿Quién está hablando ahí? El ruaj de David, hablándole a su alma, alaba. ¿Se da cuenta? Esas cosas muchas veces pasan desapercibidas y como que no se entienden. Ah, mira qué lindo. No. Analicemos quién está hablando. ¿Y qué se está diciendo? Bien, ¿cómo estamos hasta ahí? Vamos ya entendiendo ciertas cosas extraordinarias, maravillosas que pasaron esa noche, ¿no es cierto? Ahora, Rav Shaul, lo hemos dicho más de alguna vez, ¿qué cosas enseñaba? ¿Qué es lo que enseñaba? Él enseñaba Torá, él enseñaba el Tanaj, y eso fue lo que se enseñó siempre. Luego la religión católica, cristiana, como ya nosotros bien sabemos, crea estas otras doctrinas y estas otras enseñanzas claramente entre luz y tinieblas, porque recordemos que la religión opera con enseñanza bífida, ¿no es cierto? Entonces coloca cosas de verdad, pero las mezcla y las targiversa y finalmente enseña lo que ella quiere. Pero resulta que Rav Shaul siempre enseñó Torá y siempre enseñó el Tanaj. Y miren, rápidamente, 1 Corintios capítulo 10, hablando con respecto al Seder de Pesaj, miren lo que él dice acá. 1 Corintios capítulo 10, verso 14 al 17 vamos a leer. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría, como a sensatos les hablo. Juzguen ustedes lo que digo. La copa, verso 16 de 1 Corintios 10, verso dice, la copa de bendición que bendecimos, que es justamente la de la redención, ¿no es cierto? No es la comunión de la sangre de Mashiach. Lo acabamos de ver, literal, la tercera copa, ¿ya? El matzá que partimos no es la comunión del cuerpo de Mashiach. ¿Y qué fue lo que dijo Mashiach en Mateo 26, 26? Mientras comían, tomó Yeshua el matzá y bendijo y lo partió y dio a su talmidín y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. ¿Se da cuenta? Aquí tenemos las bases claramente para lo que viene siendo el día de mañana la cena del Adón, que es lo que justamente está aquí haciendo el comentario también Rav Shaul con respecto al tema del Seder de Pesaj. Pero también claramente mirando la cena del Adón que se nos venía por delante, ya porque era parte de los estatutos que iban a establecerse para quienes somos claramente parte de su cuerpo. El matzá que partimos no es la comunión del cuerpo de Mashiach, siendo uno solo el matzá, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo matzá. Recordemos que el matzá es pan sin levadura. Nada que sea una mentira, una exageración, una hipocresía, por decirlo de una forma. Las personas somos como somos y el resto es mentira, el resto es hipocresía, es una falsedad. Por eso el matzá, que claramente que es Mashiach, él es claramente ese pan, es pan, matzá, digo claramente, ¿no es cierto?, que tenemos que comer semanalmente, inclusive, tanto así más adelante lo vamos a ver, lo dice Rav Shaul, ustedes cada vez que se reúnen como congregación, como asamblea, unos se adelantan, usted puede verlo en 1 Corintios capítulo 11. Ahí sí, claramente, no es para la fiesta de Pesaj, uno está hablando de Pesaj, ahí está hablando justamente de la cena del Adón, que tiene dos elementos, pan y vino, y nada más que eso más adelante lo vamos a revisar. Pero acá se da cuenta cómo estaba enseñando Torá, estaba enseñando claramente. Entonces, bueno,
no quiero entrar en ese tema, pero ahí se puede dar cuenta cómo la manipulación de la religión ha hecho claramente que muchas personas durante siglos hayan dejado justamente totalmente de lado toda la instrucción que viene del cielo para quienes son su pueblo. Claramente, cuando no hay identidad israelita para entender las escrituras, claramente la religión se ha encargado de producir una difusión y dejar todo mezclado y enredado para que nadie lo pueda entender. Y es por eso que muchas veces se toman cosas y otras se dejan y quieren que esto es para los judíos. No, esto es para la casa de Israel. Y la persona que recibió Mashiach en el corazón es israelita. Cada persona que ha recibido, ha hecho teshuvá de corazón, de verdad, ¿no es cierto? Y ha recibido Mashiach, esa persona es parte del pueblo del Padre que estaba disperso en las naciones, es decir, pertenece a una de las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, la palabra teshuvá, que es arrepentimiento en el occidente, significa volver al camino de justicia. ¿Y cuál es el camino de justicia? La Torá. Entonces, ¿de qué me arrepiento yo? De haber transgredido la Torá. De eso me estoy arrepintiendo, no de otra cosa. Ahora, pero es que yo me estoy arrepintiendo de que había violencia intrafamiliar, de que era drogadicción. Bueno, todas esas cosas son parte claramente de las cosas que no se deben de hacer. Pero resulta que eso va de la mano también con la Torá. Porque resulta que una persona que es mentirosa, una persona que es violenta, va a decir que eso es parte de los hijos de Shalom. Recordemos que uno de los sellos que tienen los hijos de la serpiente es la violencia. Jamás. Recordemos eso. ¿Ya? Ahora, vamos a irnos. Ya vivimos la noche de Pesaj, ¿no es cierto? Ahora lo que vamos a hacer es vamos a entrar a lo que viene siendo claramente el día siguiente. Ya vivimos la noche de Pesaj de Mashiach, ¿no es cierto? Que es el día 13. Ahora vamos a entrar el día 14, al día siguiente. Marcos, capítulo 15, verso 22. Marcos, capítulo 15, verso 22. Dice así: y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Esto que ya lo ministramos antes, que es el lugar donde se escondió la cabeza de Goliat. David la escondió ahí, ¿ya? Y por eso se llama la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Verso 24 de Marcos 15, verso 24. Cuando le hubieren crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echaron suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. A la hora tercera, cuando le crucificaron, ¿usted sabe cuál es la hora tercera? En el calendario, o digamos en el reloj hebreo de la época, 6 de la mañana es la primera hora. 3 de la tercera hora viene siendo las 9 de la mañana. A esa hora fue crucificado Mashiach, a las 9 de la mañana. Ya, era la hora tercera cuando le crucificaron. Era las 9 de la mañana cuando le crucificaron y el título escrito en su causa era el rey de los judíos. En otras Besorá aparece Yeshua Tzare, rey de los judíos, ¿no es cierto? Bueno, verso 27. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. ¿Qué escritura es esa? Isaías 53, verso 12. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Elohim, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, y desciende de la cruz. De esta manera también los principales Kohanim, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Mashiach, Melech Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, 12 del día, ¿ya? Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 de la tarde, 3 p.m., ¿no es cierto? Y que es la hora del sacrificio diario. Todos los días hay 2 sacrificios conforme a la Torá. Uno en la mañana y otro a la bajada de la tarde. Son 2 sacrificios. Luego lo vamos a revisar eso. Y la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, Yeshua clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Yo no sé si usted sabía, pero ese es el primer verso del Salmo 22, el cual resume toda la crucifixión. ¿Usted sabía eso? Bueno, luego lo vamos a revisar.
Verso 35, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, miren, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en la caña, le dio a beber diciendo, dejen, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Yeshua, dando una gran voz, expiró. Aquí termina justamente el sacrificio de Mashiach a las 3 de la tarde, a la misma hora en que se hacía el sacrificio de la tarde todos los días de la semana. Ahora, rápido, Números capítulo 28, usted lo lea lo completo, tarea para la casa, Números capítulo 28, verso 8, usted verá que aquí está claramente cumplimiento de la misma escritura. Verso 8, y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde, 3 de la tarde. Conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Yahweh. Esta era la ofrenda diaria, que era a las 3 de la tarde. Y Mashiach claramente murió a la misma hora de la ofrenda diaria que todos los días se hacía. Y claramente era al ir justamente a la caída de la tarde. ¿Cuándo empieza a caer la tarde? A las 3, porque ya a las 6 de la tarde es anochecer. ¿Se da cuenta? A la caída de la tarde, a las 3 de la tarde, y es por eso que esa hora él murió. Ahora, Salmo 22, sí, vamos a revisar el Salmo 22 y vamos a ver lo impresionante, porque usted aquí va a ver detalles de lo que Mashiach sintió cuando estaba en la cruz. Cosas que son realmente impactantes, porque cuando Mashiach resucita, le dice a los Talmidim, era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la Torá, en los Salmos y en los profetas. ¿Se da cuenta? Y aquí vamos a ver Salmo 22. De hecho, ¿cómo es posible que dentro de los Kohanim y los escribas que estaban ahí, ¿no es cierto?, no hayan podido reconocer el primer verso del Salmo 22? Porque su corazón y su cabeza estaba tan llena de Talmud, tan lleno de tradiciones de los ancianos, que ni siquiera pudieron reconocer la escritura que estaba soltando en ese momento justamente Mashiach. Porque en ese momento la señal que le estaba diciendo justamente lo que está escrito de mí es lo que está empezando a ocurrir en este instante. Salmo 22. Vamos a leer. Dice así, Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Elohim mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres Kadosh, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Verso 4. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pregunto, ¿de qué estaría hablando en ese salmo? La salida de Egipto, claramente. ¿Se da cuenta que nada es casualidad? Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Es lo que acabamos de leer, ¿o no? Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Yahweh, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿No es lo que acabamos de leer? Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Elohim. Verso 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han rodeado, son huestes espirituales de tinieblas. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. ¿Les suena a Rab Shaul que el enemigo anda como león rugiente? Ya, bueno. Verso 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Eso fue lo que ocurrió en la cruz. Amados, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Se puede dar cuenta que Salmo 22
muestra claramente, retrata todo lo que ocurrió justamente en ese instante de la cruz y aquí incluyendo lo que Mashiach estaba sintiendo. Fíjese una cosa, contar puedo todos mis huesos. ¿Eso no le suena a Éxodo capítulo 12, verso 46, que se lo dejé claramente a usted enmarcado? ¿No romperán hueso suyo? Bueno, puede contar todos sus huesos, pero hay una cosa que usted yo creo que no sabía. Se les descoyuntaron los hombros, los brazos se los descoyuntaron para poder colocarlos justamente en los lugares donde ellos tenían que colocar los clavos en sus manos. Entonces, amados, todo lo que Mashiach vivió para que muchos hoy día anden livianamente viviendo, sin preocuparse de la salvación que han tenido a causa de esta sangre, de lo que estamos leyendo ahora, de esta sangre, y todo el sacrificio que él hizo para rescatar a los que son suyos, a los que tienen los 3 códigos, a los que son de la simiente de Elohim, que tienen la emuná de Abraham y que pertenecen a las 12 tribus de Israel. Nosotros no podemos darnos el lujo de estar pensando siquiera en tropezarnos, porque cada día que nosotros vivimos se supone que debemos de vivir en un día mayor de madurez, un día mayor de espíritu, menos de la carne. Nosotros en cada Shabbat, cuando justamente celebramos la cena del Adón, siempre le decimos al Padre que nosotros menguemos y que tú crezcas. Tal cual como lo dijo Yohanan, el que sumerge, cuando vio justamente a Mashiach ya estableciéndose como ministro. Entonces, amados, usted se puede dar cuenta, estas cosas él las vivió. ¿Para qué? Para rescatar, para redimir a los que son suyos. ¿Acaso no dijo también Rab Shaul que el Adón sabe quiénes son suyos? Claramente sabe quiénes tienen los 3 códigos, sabe quiénes son de la simiente, de su simiente de Elohim, sabe quiénes tienen la emuná de Abraham y sabe quiénes son parte de las 12 tribus de Israel. Ahora, yo los quiero llevar a algo también con respecto al mismo Seder. Y aquí vamos a ordenar cómo fue y cuándo fue justamente el Pesaj de Mashiach y después la crucifixión de él. Para hacer el Seder de Pesaj, yo se los dije anteriormente, fue la noche del día martes, para que lo veamos de esa forma, en la semana. Día martes en la noche, Mashiach tiene el Seder de Pesaj con sus talmidim. ¿Ya? El miércoles a las 9 de la mañana, usted lo acaba de leer, lo acabamos de ver ahora, ¿no es cierto? Lo crucifican. A las 3 de la tarde, él muere, claramente. Y el jueves a las 3 de la tarde, estamos hablando que el miércoles muere a las 3 de la tarde, el jueves a las 3 de la tarde es un día. El viernes, 3 de la tarde, 2 días. Shabbat, 3 de la tarde, 3 días. ¿Se da cuenta? Ahí están los 3 días. Él resucita a las 3 de la tarde de Shabbat. El punto es lo siguiente, nosotros vemos que al día siguiente, terminando Shabbat semanal, porque resulta que estamos entrando a un Shabbat por causa de la fiesta de los matzah, ¿no es cierto? De los matzot, ¿no es cierto? De los panes sin levadura, que es al día siguiente de Pesaj. La noche de Pesaj es una noche, fiesta nocturna. Al día siguiente, el día 15, corresponde a un Shabbat, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es el primer día de los panes sin levadura, que es una convocación Kadosh y no se debe trabajar. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero se puede dar cuenta que aquí se cumple claramente porque la Escritura dice que en el primer día de la semana. Ahí están los 3 días. Entonces ahora, revisemos Mateo 27, verso 62. Dice así: al día siguiente, que es después de la preparación, ¿ya? Se reunieron los principales Kohanim y los fariseos ante Pilato. Solamente estoy mostrando eso. Al día siguiente, que es después de la preparación, que es de Pesaj, ¿no es cierto?, se reunieron los principales Kohanim y los fariseos ante Pilato. Eso es Mateo 27, porque están en la preparación de Pesaj, ¿ya? Al día siguiente, ¿no es cierto?, se reunieron los principales Kohanim y los fariseos ante Pilato. Ahora, Marcos 15:42, dice así: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. ¿Día de reposo por qué? Porque era un Shabbat por causa de que venían los panes sin levadura. Pero esa noche era noche de Pesaj, ¿no es cierto? Vuelvo. Marcos capítulo 15:42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo,
por causa de los matzá, ¿no es cierto?, de los matzot. José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el Malhut de Yahweh, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Eso fue justamente al atardecer, porque claramente no puede entrar a un Pesaj, o sea, entrar a Pesaj y tampoco entrar a Shabbat con todo lo que estaba ocurriendo. Tenían que guardarlo antes que se ocurriera. Se estaba oscureciendo. Lucas 23:54. Era día de la preparación, ¿no es cierto?, para Pesaj y la fiesta de los panes sin levadura, y estaba para comenzar Shabbat. ¿Se fija? Aquí está Lucas 23:54. Todos estos pasajes están al finales de los evangelios o de las Besorá con relación a esto mismo que estamos revisando ahora, la crucifixión de Mashiach, ¿ya? Entonces, era el día de la preparación de Pesaj y estaba para comenzar Shabbat. Aquí estamos viendo dos cosas. Uno, era la preparación para Pesaj y Mashiach había tenido el día anterior, el día 13, claramente la noche con sus talmidim, con el ceder de Pesaj para enseñarles a ellos cómo tenían que hacerlo en sus casas, con sus familias. Juan, capítulo 19, verso 42, dice así: allí pues, por causa de la preparación de Pesaj de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Yeshua. ¿Se fija? Ahí está exactamente lo mismo. Entonces, la preparación de Pesaj, y Pesaj viene añadido al día siguiente, el día 15, un Shabbat, un día de reposo. ¿Por qué? Porque es la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, vamos a Mateo 28, verso 1. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Mateo 28, verso 1. Pasado el Shabbat, el semanal, al amanecer del primer día de la semana, vinieron Miriam de Magdala y la otra Miriam a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un malaj del Adón, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. No dice clara, aquí nunca dice, usted va a seguir leyendo acá en Mateo 28, que nunca dice que él resucitó en el primer día de la semana. Lo abren al primer día de la semana y no encuentran a nadie. Él ya había resucitado. ¿Por qué? Porque había resucitado el día anterior, en Shabbat, a las 3 de la tarde, cumpliendo los 3 días que nosotros sabemos que tenía que haber estado muerto. De hecho, tanto así que él mismo dice: les voy a dar la señal de Jonás. Esa señal les voy a dar. ¿Y cuál fue la señal de Jonás? Que Jonás estuvo 3 días dentro del vientre del pez. ¿Sí o no? Ya. Bueno, Marcos capítulo 2, verso 27. También les dijo: el Shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del Shabbat, porque tanto el Ben Hadam es aún Adón del Shabbat. ¿Qué estoy mostrando acá? Que claramente Mashiach claramente iba a resucitar en un Shabbat, porque Él es el Señor, Él es el Adón del Shabbat. Entonces claramente, si Él es el dueño del Shabbat, obviamente no iba a resucitar otro día, mucho menos sabiendo Él que el día domingo o el primer día de la semana, el día de mañana, iba a ser consagrado al dios Ra o al dios Sol de los romanos, el venerable día del sol. Eso significa domingo. Ahora, no sé si usted sabe algo de inglés. Domingo en inglés, ¿cómo se dice? Sunday, día del sol. ¿Por qué? Porque es calendario romano. Entonces, claramente, Él sí iba a resucitar en Shabbat, porque Él es el Señor del Shabbat. Y aquí mismo Él lo dice: soy el dueño del Shabbat. Entonces, por lo tanto, usted se puede dar cuenta que dice claramente acá que al amanecer del primer día fueron y claramente no lo encontraron. ¿Por qué? Porque Él había resucitado el día anterior, a las 3 de la tarde. Miércoles, 3 de la tarde al jueves, un día. Jueves para viernes, 2 días. Viernes para sábado, 3 días. Y resulta que por causa del Shabbat semanal no podían ir a verlo en ese día. Así que fueron al principio de la semana, al primer día de la semana, aclarando. En ese instante justamente aparece Miriam de Magdala y la otra Miriam. Ahora, Levítico 23:4, para irnos viendo claramente el tema de las fechas, para poder ordenar estas cosas, porque claramente la religión se ha encargado de confundir esto a no más no poder. Tanto así que para la religión, para los cristianos, la noche, o digamos el Pesaj, le llaman Semana Santa, ¿no es cierto? Para los cristianos, el día viernes es cuando murió Mashiach, el día sábado y el día domingo resucita. Tampoco calza, porque si muere el viernes,
al sábado 1 día, al domingo 2 días, al día lunes 3 días. Eso es lo que la religión ha hecho, confundir y dogmatizar para hacerlos calzar en el día del dios sol de ellos. ¿Se da cuenta? Bueno, por algo se llama Madre de las Rameras, usted ya lo sabe ya. Bueno, Levítico 23, verso 4, mire lo que dice acá. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones Kadoshim, a las cuales convocarán en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesaj es de Yahweh. Y a los 15 días, o sea, al día siguiente de este mes, es la fiesta solemne de los Matzot, es decir, los panes sin levadura, a Yahweh. 7 días comerás Matzot. El primer día tendrán convocación Kadosh, es decir, es festivo. Fíjense, ningún trabajo de siervo harás. Vuelvo a repetir, verso 7 de Levítico 23. El primer día tendrán convocación Kadosh, ningún trabajo de siervo harás. ¿Por qué? Porque es un Shabbat, es un día de reposo. Por lo tanto, cuando estamos viendo claramente que se acercaba la preparación, era la preparación de Pesaj y el día siguiente era un Shabbat. Y usted acaba de leerlo acá, cuando lo estamos revisando acá en los pasajes de Mateo, Marcos y Lucas, ¿no es cierto? Claramente pues se acercaba Pesaj. Dice, miren Juan, y allí por causa de la preparación de Pesaj de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Yeshua ahí. Claramente está mostrando que era todo para... Ahora, miren Lucas 23, verso 54, que lo leí anteriormente. El día de la preparación para Pesaj y estaban para comenzar Shabbat. ¿Qué Shabbat? ¿El Shabbat semanal? No, este Shabbat, el del día 15, porque el primer día de los 7 días de los panes sin levadura es Shabbat, que es el día 15. Entonces, el primer día tendrán convocación Kadosh, ningún trabajo de siervo harás. Y ofrecerás a Yahweh 7 días ofrendas encendidas, el séptimo día será convocación Kadosh, ningún trabajo de siervo harás, también es Shabbat. Ahora, este año, el séptimo día de los panes sin levadura coincide con el próximo Shabbat de la próxima semana. Coincide. Porque si no, tendríamos también el primer día de la semana, también sería un Shabbat conforme a la Escritura. Jeremías, capítulo 16, verso 14. Hablando proféticamente de este tiempo de Mashiach. Mire lo que dice acá. Jeremías 16, verso 14. No obstante, he aquí vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más, vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Mitzraim, sino vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, y los volverá a su tierra, la cual di a sus padres. Ahora, ¿por qué va a ocurrir eso? Porque claramente nosotros sabemos lo que dice Ezequiel 36, que Él va a colocar su Ruach HaKodesh para que caminemos en su Torah y así volver nuevamente a nuestra tierra que es Israel. Ahora, ¿eso cuándo iba a ocurrir? Claramente con la llegada de Mashiach. Porque posterior a esta fecha, a este día 15, 14, 15 que tenemos ahora, ¿no es cierto? Tenemos que hacer la cuenta a partir de mañana. 50 días más entramos a la fiesta de Shavuot, claramente cuando llegó el Ruach HaKodesh. Ahora, hay algo entre medio de esto también que tenemos que entender. Hay una fiesta que se llama también al tercer día, que es la fiesta de Bikurim o la fiesta de las primicias. No, en Levítico 23 aparece medio confuso, tanto así que no siquiera aparece la fiesta de primicias, sino que habla, de hecho aparece como Roshi, como cabeza, también como principio, pero no como primicia. Más adelante, para la fiesta de Shavuot, inclusive también, ahí aparece como si fuese una fiesta de primicias también la fiesta de Shavuot. Pero ocurre que acá hay una tercera fiesta pegada. Tenemos Pesaj, tenemos Matzah, ¿no es cierto?, pan sin levadura, y al tercer día tenemos la fiesta de Bikurim, que viene siendo justamente la fiesta de las primicias. Entonces, no es casualidad que también diga Rav Shaul que Mashiach es la primicia de los que han resucitado, claramente. ¿Por qué? Porque Él resucita en el tercer día, que es la fiesta de las primicias, y que a la vez también es Shabbat. O sea, amado, por todos lados, Él es perfecto y todo lo dejó en un orden perfecto. Ahora, yo les comenté, Mashiach nos vino a sacar a nosotros del segundo Egipto o el Egipto espiritual,
¿no es cierto?, que representa al mundo. Ahora, este Egipto espiritual, de alguna forma, como ya entendemos que es el mundo, mire, para ir cerrando, Santiago 4:4, yo creo que ya muchos de ustedes ya lo conocen, dice así: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. Ahora se lo voy a leer como recién lo estábamos enseñando. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con Egipto, la amistad con Mizraim, es enemistad contra Elohim? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo de Egipto se constituye enemigo de Elohim. Amados, yo creo que es tan importante entender el ámbito espiritual de lo que nos rodea y a lo que claramente nosotros ya rechazamos, que no podemos dejar que nada de lo que el mundo tenga venga a distraernos de claramente nuestro real llamado, un llamado que es a la vida eterna. Y esta noche estamos celebrando justamente ese gran sacrificio que nos llevó a todos, a muchos de millones en el planeta durante estos 2000 años al conocimiento de la verdad y volver a caminar en la voluntad del Creador del universo, nuestro Elohim, ¿no es cierto?, a través de Mashiach en la sangre del Calvario, en la cruz que Él derramó, ¿no es cierto? Amados, así que por favor, no dejen de vivir cada uno de los mandamientos y cada una de las fiestas. Vuélvanse de corazón, caminen en Torah. Y una de las cosas que van a experimentar es un avivamiento en su ruaj, a través claramente de la sangre de Mashiach. Un abrazo a la distancia desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Shalom.